Si se comete un delito y hay pruebas, que se castigue a quien sea. No hay impunidad, sea quien sea. No hay influyentismo. El que comete un delito debe ser castigado. Tiene razón el periodista Carlos Loret de Mola cuando dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador sataniza los lujos de los cuales su hijo goza en los Estados Unidos de Norteamérica. El dinero es la mamá y el papá del diablo. Ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? El periodista Raúl Olmos, en compañía de otros periodistas y también del comunicador Carlos Loret de Mola, presentaron una investigación donde se apunta cómo el hijo de Andrés Manuel López Obrador pues no osa vivir justamente en este país, sino que opta por irse a otra república, a otra nación, a pagar los impuestos de ese país, a contribuir a esa soberanía y no en estos tiempos apremiantes donde hay que servir al pueblo de México. Más adelante nos vamos a adentrar en eso. El discurso moral del presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido castigando, estigmatizando a quien tiene dinero. Por supuesto, después de tantos escándalos y ahora más con este, el presidente ha venido matizando. Afecta a sus familiares. Antes a lo mejor no había conciencia de eso. Al contrario, las hijas, los hijos, los familiares presumiendo con carros de lujo, con alhajas, viajes al extranjero, todo. Y era normal. Pues ahora no. Siempre procuro recomendarles que nos alejemos lo más que se pueda de lo material. El fifí es un junior, por lo general, de los de mero arriba. Yo no tengo vehículo a mi nombre. La casa donde vivo es de mi esposa. No tengo bienes más que la quinta de Palenque. Me gustaría seguir tomando café en cualquier cafetería, tranquilo, caminar por la calle, ir en metro. Sostiene el presidente de la República que no todo aquel que tiene dinero es malo, sino que también se puede vivir así, producto del esfuerzo, producto del mérito. Justamente lo que queremos en este país es la meritocracia, es que producto de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tus méritos, obtengas la recompensa social. Y no por dádivas, y no por el pillaje, y no por la corrupción, no por el tráfico de influencias, no por el influyentismo. Antes del triunfo del 2018 aquí en este país, el hijo de Andrés Manuel López Obrador pues no se le sabía que tuviera esa gran riqueza, no se había reconocido que tuviera ese tipo de conexiones. Pues lamentablemente, después de operar políticamente la campaña de su padre aquí en México en el año 2018, pues resulta que después de ese triunfo arrollador, el hombre decide irse a otra nación a vivir y se casa además justamente también con una persona que pertenece a una alta clase social, que está en la cúpula de la esfera. Todos estos signos, todos estos casos, todos estos hechos han venido a derrumbar el discurso del presidente de la República, han venido a derrumbar su autoridad moral, porque puede convencer a la mayoría del pueblo, pero resulta que no puede convencer a sus hijos, a los mayores, que están en edad productiva de servir al pueblo de México, no a otra nación, que están en edad productiva de pagar los impuestos en este país, no los de otra nación. No van al ISSSTE, no van al seguro, van a las clínicas privadas. Hay quienes piensan que tener un palacio, una casa de gran lujo, pues es lo que le da sentido pues a su existencia. Ciertamente comprendemos que el discurso moral del presidente Andrés Manuel López Obrador alude a que vivimos en una tremenda crisis donde por culpa de la avaricia, por culpa de la ambición, del aspiracionismo, justamente las personas no han querido tener méritos para escalar socialmente, para ir teniendo con dignidad su propiedad, para ir construyendo con dignidad su propiedad, su patrimonio. Lo han querido hacer a costa de los valores, a costa de la ética,
a costa de la dignidad y del honor. Y por eso se han metido a las filas del crimen organizado que ha escalado globalmente y que ha corrompido a muchas naciones, entre esas a México. Los cuestionamientos del periodista Carlos Loret de Mola son legítimos y no se pueden menospreciar, no se pueden descalificar como ha hecho el presidente de la República en la mañanera del 31 de enero de este año 2022. ¿Por qué no adoptamos la austeridad no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida? Tener yates o tener Ferrari, comer cosas exóticas, extravagantes, caras. ¿Por qué la ostentación? México es uno de los países en donde más se consumen artículos de lujo. Los corruptos son los más extravagantes, los más fantoches. Pero hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores y van allá a aprender malas mañas. Son legítimos cuestionamientos de un periodista, de varios periodistas, que en este caso está presentando Loret de Mola. Todas estas palabras se estrellan en su propia familia. Este presidente, que se ha dedicado a criminalizar cualquier éxito económico, este presidente que da cátedras de austeridad y que dice que él vive sin cuentas de banco y con 200 pesos en la cartera, este presidente le debe al país una explicación. Habíamos criticado a Ricardo Anaya por tener a su familia en Atlanta, donde se educaban sus hijos. Pero es peor que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga a su hijo en edad productiva pagando impuestos de los Estados Unidos de Norteamérica, viviendo bajo el régimen de Donald Trump y ahora del señor Biden, sirviendo a esa soberanía y no sirviendo a nuestra República Mexicana, que hoy más que nunca apremia. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no es igual a sus antecesores. Lamentablemente, ciertamente, no se trata de la esposa del presidente que tiene una casa que consiguió por convenios con contratistas del gobierno que le dan en retribución pues la construcción de una importante casa. No, tal vez esto es peor. Se trata de uno de los hijos del presidente de la República que además ha venido a vivir, a tener una casa con lujos, con albercas gigantes, con cines dentro de la casa, en una importante zona residencial en Houston, Texas, donde se encuentra también la refinería Deer Park, donde se encuentra también las oficinas de esta petrolera transnacional Baker Hughes. La vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán. Las casonas en Houston, el coche que maneja, todo contrasta con el discurso oficial de su papá, el discurso oficial de la austeridad. Esta es una de las casonas en las que ha vivido José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, mientras su papá pregona un discurso de austeridad. Donde esta casa habría sido perteneciente propiedad del alto ejecutivo Keith Schilling de Baker Hughes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había logrado arrancar de raíz en su primer año la corrupción, prácticamente de raíz. Este mismo año terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto. Y el combate contra la corrupción es su principal bandera. No se puede excusar de que su familia más cercana, sobre todo sus hijos, se están valiendo de su posicionamiento para convenir importantes contratos por su posición influyentista. La nuera del presidente López Obrador ha trabajado en los últimos años en empresas vinculadas a la industria petrolera. En México, estuvo en las rondas de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En enero de 2018, Caroline Adams celebró en sus redes sociales que la compañía Shell fuera la ganadora de una zona de explotación petrolera. Para lo básico. De por sí ya había logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador suscitar tanto debate porque se quedó a vivir en el Palacio Nacional. Que los mexicanos ya no queremos virreyes, ya no queremos reyes,
queremos a una auténtica democracia. Tal vez ahora sí resultó un error haber acabado con Los Pinos. En esta vida de lujos de José Ramón López Beltrán en el extranjero, su pareja, Caroline Adams, juega un papel central. A su nombre siempre están los registros de las propiedades. En la primera casona, la del cine y la alberca de 23 metros de largo, ella aparece como quien habitó la casa. De acuerdo con el sitio True People Search, que cruza información de distintas bases de datos, esta lujosa residencia fue el domicilio de Caroline Adams desde septiembre de 2019. La casona y su vida en pareja eran presumidas por ella en sus redes sociales. Subrayamos el cuestionamiento, no solamente la doble moral del discurso del presidente de la República, que no puede acabar por convencer a sus hijos de acatar estas misivas tan místicas de vida, sobre acatar una forma franciscana en el estilo de vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador se la ha pasado enalteciendo un discurso en contra del clasismo, en contra de la burguesía. Y no está mal. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador resulta que es un burgués y que sus hijos incluso han logrado escalar más y que no convienen a tener los mismos intereses que su padre, al cual ayudaron en los procesos, en los operativos electorales aquí en México. No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable. En la elección presidencial de 2018, José Ramón López Beltrán fue operador de la campaña de su papá en el Estado de México. Después de ganar, le preguntaron qué iba a hacer. Yo no voy a trabajar en el gobierno los 6 años que va a estar él. Yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué. El hijo del presidente de México se mueve en una camioneta Mercedes-Benz con un valor cercano al 1,5 millones de pesos. El presidente está en contra del clasismo, pero su hijo José Ramón Beltrán ha logrado posicionarse en la más alta esfera pública, en la más alta esfera social, codeándose con altos ejecutivos de empresas petroleras, entre ellas, pues, su hoy esposa Caroline Adams resultó ser una importante ejecutiva de una empresa petrolera que ya festejaba incluso desde tiempos de Peña Nieto, cabildeando en estas discusiones sobre la reforma energética, aplaudiendo como transnacionales como la empresa Shell, dueña del parque Deer Park, que era dueña de esta refinería Deer Park, bueno, está aplaudiendo su nuera que haya conseguido contratos de explotación petrolera esta empresa en esos tiempos de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, ya el tiempo lo decidirá. 3 años y medio después de que su papá ganó las elecciones, el tiempo ha sido bastante benévolo con el hijo mayor del presidente. Si ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? Es una historia que se asemeja a Romeo y Julieta. El presidente tiene que responder por qué no puede convencer a su familia más cercana de servir a los intereses de la nación hoy que él ocupa ese cargo tan importante. ¿Por qué se van sus hijos a otros países? ¿A qué le tienen miedo a México? ¿Por qué contravienen el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y se van a vivir a otro país cuando aquí estamos viviendo, según las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiempos de prosperidad, de desarrollo, de armonía, donde se erradica la violencia, donde se erradica la corrupción? Este es el momento de vivir aquí en México y de servir como patriotas a los mejores intereses de nuestra soberanía. Pero sus hijos no comparten esa visión. No se vale descalificar los cuestionamientos del periodista Carlos Loret de Mola como lo hizo el presidente de la República. Como diciendo, son iguales, es lo mismo. ¿Dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno.
ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales. Pero este señor Loret de Mola, pues, que es un mercenario, hizo un escándalo. ¿Qué, güey? ¿Yo también soy junior de la 4T? ¿O qué? Se tiene que afrontar y se tiene que confrontar desde las propias filas del partido Morena, porque el partido Morena está fundado en el combate a la corrupción y no puede quitar el dedo sobre el renglón cuando se trate incluso de uno de los más importantes líderes que le hayan brindado a la nación. Si uno se equivoca, es menester del partido político señalarlo, cuestionarlo, defender los intereses de la nación por encima de cualquier otro actor político. Pues al tanto, no todo está perdido. Y en el proceso de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dicho un demócrata y cree firmemente en que el pueblo pone y el pueblo quita, y que el pueblo no puede soportar ni tolerar por 6 años a cualquier actor político, incluso se trate de él, y por eso se ha puesto a disposición en que el pueblo decida si debe continuar o no. Lo cierto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que detallar más, esclarecer este asunto, porque se trata de la moral del ejercicio de su familia más allegada, de sus descendientes directos, si están usando o no la posición de poder de su padre para convenir a importantes contratos jugosos que desde luego, pues en este caso su nuera utilizaría para tener tráfico de influencias, para convenir en una enorme influencia como cabildera de empresas petroleras en sus arreglos con las empresas estatales de la República Mexicana, del Estado mexicano, que se trate de Pemex o que se trate del proyecto de la refinería de Dos Bocas. Eso es lo que está en juego. Por supuesto que es algo que hay que discutir, que hay que debatir, que hay que aclarar y que por supuesto le concierne en todo al presidente de la República. La corrupción y el influyentismo, nada de eso. Ninguna de esas lacras de la política, ni amiguismo, ni nepotismo, ni corrupción, nada. Y vamos a seguir limpiando de arriba para abajo. Sobre todo como dejaron el sector carretero, usted mismo ha denunciado. Sí, pero no es solo el sector carretero, les diría todo el gobierno, 36 años. Siempre pongo el ejemplo del porfiriato. Tiene que dar parte a la población que lo puso en ese cargo de esclarecer el asunto y de que pague las consecuencias quien las tenga que pagar, incluso se trate de su nuera o de uno de sus hijos. El tema de la Casa Blanca es uno de los que sin duda marca a esta administración, sobre todo por la forma en que escaló este asunto en distintos ámbitos. Y si bien se trató de un asunto estrictamente legal, como además quedó debidamente acreditado con información pública y exhibida sin tener ni siquiera necesidad de ello, lo que también es cierto es que impactó negativamente en la credibilidad del gobierno, en la credibilidad de la institución presidencial y en la credibilidad de mi administración. Y creo que la manera en la que manejamos en su momento la explicación del asunto tampoco fue el correcto. Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación porque era yo el que tenía la responsabilidad. El cuestionamiento era sobre el presidente, sobre lo cual además ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuanto afectó la credibilidad de la institución presidencial, por cuanto afectó a la credibilidad del gobierno. Hemos sido un gobierno respetuoso de las instituciones del Estado mexicano. Hemos sido absolutamente respetuosos de la forma de pensar de cada mexicano. Hemos gobernado en pluralidad y esto significa respetando a las distintas expresiones políticas, construyendo con ellas, buscando los acuerdos y los consensos para impulsar los cambios que el país necesitaba. Hemos sido un gobierno especialmente respetuosos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Sí es cierto
Habrá quienes nos habrán señalado, criticado, y esa crítica muchas veces ha enriquecido el quehacer del gobierno. Lo que no se puede dejar de reconocer de este gobierno es que hemos sido un gobierno democrático, un gobierno plural y, repito, un gobierno respetuoso de la libertad de expresión, derecho que consagra nuestra Constitución. Sexto Informe.